política lo fundamental es ser realista. Uno tiene utopías, pero las utopías son aspiraciones que no siempre se pueden dar y la realidad lo limita a uno. Yo creo que en el presente caso hay puntos que ya se deberían de olvidar, como es el adelanto de las elecciones, ¿verdad? Y segundo, el insistir en una negociación tripartita de las reformas electorales. La verdad es que si hay reformas electorales, van a ser una negociación bipartita entre el gobierno de Nicaragua actual y la Organización de Estados Americanos. Entonces, yo creo que lo real sería consolidar una sola propuesta de reforma a las que se aspira. Y en base a esa aspiración única, probablemente se puedan unificar distintas fuerzas y hacer un esfuerzo conjunto para que se vaya a un proceso electoral lo más libre y lo más justo posible en el 2021. Yo creo que ya en la mente nos deberíamos de aclarar que van a haber elecciones, pero que van a ser en el 2021. Doctor, retomando esa posición bipartidista que usted habló para las reformas electorales, en donde prácticamente queda fuera la oposición, ¿qué antecedentes sí hay? Claro. ¿Qué argumentos tiene usted para plantearlo? Mira, durante toda la época de los 80, el gobierno sandinista de esa época jamás negoció con una contraparte nicaragüense. Siempre negoció con los norteamericanos desde un comienzo, ¿verdad? El arreglo que hicieron en Costa Rica incluía la consolidación de las Fuerzas Armadas, de los no malos del somocismo, si acaso habían no malos, ¿verdad? Y los grupos guerrilleros o el grupo alzado en armas. Hasta ese acuerdo se llegó, pero ese acuerdo lo llegó el Frente Sandinista con los norteamericanos, que se desbarató por la torpe actitud de Urcullo Maliaño. Y durante los 80, todo el proceso del primer gobierno sandinista nunca se negoció con una contraparte nicaragüense. Contadora, los nicaragüenses no estaban ahí, la oposición quiero decir. Después en Esquipulas tampoco. Y ustedes como grupo armado, porque usted en ese momento, usted pertenecía al directorio nacional de la Resistencia Nicaragua. No, más bien nosotros éramos espectadores nada más. Lo que hacíamos era ir a asistir a las cumbres y tratar de hablar con presidentes como Napoleón Duarte, que siempre nos atendió, que siempre fue un hombre abierto para la contra. Vinicio Cerezo mismo. Napoleón Duarte, el expresidente ya fallecido. El presidente ya fallecido, sí, pero él siempre fue abierto y fue bien claro. Él era un demócrata de corazón puro. Pero y lo que podíamos hacer era hacer lobby, pero no éramos contraparte en las negociaciones nunca. Y por último, en la última etapa, ya en el 89, el acuerdo de las reformas constitucionales se hicieron en Caracas con Carlos Andrés Pérez antes de que entregara el poder, cuando estaba asumiendo su último periodo Carlos Andrés Pérez. Y entonces siempre ha habido eso. Entonces en este momento yo creo que el realismo es que se den las reformas que sean, pero que la oposición, si quiere realmente jugar un rol en este país, que busque cómo unificarse y que se prepare para las elecciones del 2021. ¿Prepararse cómo? Bueno, preparar fiscales, preparar a la gente que va a estar en las mesas de voto, en las juntas receptoras de voto, preparar a su gente y ayudarle a la gente a sacar su cédula, a los que no la tienen. Es obligación, creo yo, de los partidos apoyar a las personas que no tienen cédula a sacar su cédula. Dejémonos de solo estar denunciando que la cedulación es parcializada. ¿Por qué? Porque no hay otra contraparte que impulse también la cedulación de los no sandinistas, pero eso hay que hacerlo también, pero eso implica un compromiso de los grupos opositores con un proceso electoral. Y el proceso electoral en el fondo no es más que devolverle a la población el derecho de decidir el destino de Nicaragua.
Es la gente, hay que creer en la población, es la gente la que hay que hacer. El esfuerzo es hacer salir a la gente a votar. Si no vota la gente, la causa está perdida, porque la abstención favorece al gobierno. Eso es clarísimo para mí. Entonces, sin dejar de estar planteando cuestiones que solo provocan que se vaya perdiendo el tiempo no se detiene. Y cuando nos demos cuenta vamos a estar frente a un proceso electoral y nadie va a estar preparado. Y después se va a estar... Donde obligadamente habrá que ir a elecciones sin haber hecho ningún cambio. Los cambios que se hagan. Pero para la elección del 90, o sea, en el año 89, las reformas que hicieron fue la que hizo el Frente. El Frente es el que hacía las reformas. La OEA vino a acompañar todo el proceso, pero el Frente fue el que hizo la reforma que quiso. Ya estaremos ante ese mismo escenario ahorita. Pues más o menos es similar, no es igual, pero es similar. Nuestra historia se está repitiendo, desgraciadamente, pues, porque se repite con hechos macabros, violentos, que no deberían de haberse repetido, que creímos que ya los habíamos superado, pero se está repitiendo nuestra historia. Y entonces hay que leer la historia, hay que tenerla en mente para poder ver cómo actuar mejor y no repetir los mismos errores. Yo voy a citar a otro fallecido, que es el doctor Fernando Agüero Rocha. Una vez, estando en Costa Rica, me dijo, ¿sabes qué? Nos equivocamos porque en la oposición solo decíamos que no. Y eso no es hacer oposición. Para hacer oposición hay que buscar lo que llaman en otros países la doble vía. Yo te apoyo en lo que puede ser bueno, pero me opongo a vos en lo que puede no ser bueno. Pero no podemos decir a todo no. Y dice, nos equivocamos. La oposición con Somoza, todo lo que hacía Somoza era malo. Y a todo había que decirle que no, y eso no es hacer una oposición real y no es en beneficio del pueblo. Yo creo que, yo repito, el proceso electoral es darle a la población la oportunidad de decidir ellos mismos, no los líderes, no los bancos, no los empresarios, no nadie, sino que el pueblo que salga a votar y que digan, queremos que siga esta situación o queremos que cambie esta situación y queremos que el país se enrumbe hacia una cosa totalmente diferente. ¿Sería un error para ustedes seguir haciendo creer a la población de que pueden haber un eventual adelanto de las elecciones? Es que lo estamos engañando, ¿verdad? Y eso sería engañar, seguir engañando a la gente. Eso es decirle cosas que no están en tus manos, ¿verdad? Y que estamos viendo la realidad, que vamos hacia el 2021. Yo creo que vos me tocás un punto interesante que yo quería, que se me había olvidado. A cada rato se menciona la famosa Carta Democrática Americana. Y la carta se hizo para defender a los gobiernos, no es para defender a las rebeliones ni a la oposición de un gobierno, es para defender a los gobiernos. Si la carta la hicieron los gobiernos, ¿y cuándo se ha visto que los gobiernos se van a meter el puñal? Esa carta, si se lee objetivamente, sin prejuicio, es para defender a los gobiernos. Y entonces dice, vamos a aplicar la Carta Democrática. ¿Y cuál es la sanción? Que te expulsen. Cuba tiene 60 años de estar expulsado de la OEA. ¿Y qué? No ha pasado nada para el gobierno, es del mismo gobierno. Entonces, es un absurdo. Hay una expulsión técnica de Venezuela. Exacto, y Venezuela dijo, nos vamos, porque no pasa nada. Porque la OEA es un organismo que tuvo su sentido hace 50, 60 años, ¿verdad? Pero que ya el mundo ha cambiado. Y entonces ahora viene la OEA y dice, ok, yo te expulso y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el problema económico te lo resuelven otros. Te lo puede resolver Rusia, te lo puede resolver los chinos de Continental. Mira, te lo puede ayudar. El otro día alguien me decía, ¿y qué fueron a hacer a Irán? Le digo, porque yo te aseguro que sí, cada uno de los que fue.
les dieron un maletín con $1 millón, ayudaron en algo. Y en esos países $1 millón es sencillo. $1 millón. ¿Verdad? Como un argentino me decía, aquí no robamos $1 millón. Robar $1 millón es ensuciarse las manos. Aquí de 10 millones para arriba sí vale la pena robar. En esos países se manejan cantidades enormes de dinero. Entonces regalar 10 millones, 100 millones para esos países es una tontería. Doctor, pero volviendo al tema de la Carta Democrática y su perspectiva de aplicación, ¿verdad? Porque constantemente se está cabildeando si hay o no hay los votos necesarios. Usted expone que la Carta se hizo para defender a los gobiernos, ¿verdad? Pero hay efectos colaterales como por ejemplo sanciones económicas. Y no es lo mismo estar dentro o fuera de un club. Pero la OEA no puede imponer sanciones económicas. ¿Cuáles sanciones nos puede poner la OEA? Que nos cancela el programa de becas. Eso es todo. Si la OEA no tiene capacidad para financiar nada. Los países individuales son los que nos pueden sancionar, Estados Unidos principalmente, que es el que nos debe interesar porque es el socio comercial más importante de este país y seguirá haciéndolo por muchos años, ¿verdad? Pero los Estados Unidos tienen sus limitaciones también. Ahorita están en reelección para el señor Trump. Lo único que le interesa ahorita a corto plazo es reelegirse. Y él no quiere tener más problemas en ninguna otra parte. Por ejemplo, si lo que está sucediendo ahorita con Irán, en otra época probablemente Trump hubiera podido mandar a bombardear alguna base del Irán en represalia, pero ahorita no lo hace porque está en campaña reeleccionista. Y ese es el único que nos puede aplicar sanciones que causen daño al gobierno de Nicaragua. Porque no queremos sanciones que afecten a la gente. Ya suficiente sancionada está la población en general, ¿verdad? Con la situación económica difícil que mucha gente está pasando, pues, penalidades realmente por el problema económico. Pero entonces la OEA no tiene capacidad. La OEA es como esos organismos, como dicen los norteamericanos y los diplomáticos, no tiene colmillo. No tiene colmillo. ¿Cuántas resoluciones han dado sobre Nicaragua? ¿Verdad? Y vuelven a otras resoluciones. Y Nicaragua es miembro de la OEA. Nosotros, el Estado de Nicaragua es superior a la OEA. El Estado se puede dar el lujo de decirle venís o no venís. Pero la OEA no nos puede decir ustedes tienen que hacer esto. Eso. En otra época. Pero si hablamos de la historia, la OEA le pidió la renuncia al dictador Somoza. Claro. Pero en esa época, mira, había un Carlos Andrés Pérez que fue un campeón. Y que con Nicaragua se portó como un extraordinario. Su memoria la debemos de mantener siempre. Él se dedicó a sacar a Somoza. Y Venezuela en esa época era un país importante, poderoso para nosotros, para toda América Latina. Y por otro lado, había un presidente idiota en los Estados Unidos que era Jimmy Carter, que no saben cómo lo eligieron, pero que pasó ahí 4 años y que se deshicieron de él inmediatamente que pudieron. ¿Verdad? Y entonces los Estados Unidos no tenían voz ahí en ese momento. Los que decidieron eso fue Venezuela, Colombia, México, ¿verdad? Que eran países que en ese momento tenían una gran influencia en el continente. Pero México ha perdido esa poderosa influencia que tenía. ¿Verdad? Colombia tiene un problema interno espantoso, ¿yeah? Y Venezuela ni hablar. Y entonces esa OEA del 79 no existe. Desgraciadamente no existe. ¿Verdad? Y los Estados Unidos no les interesa crear tantos problemas. Aquí nos mandaron un embajador que nadie sabe qué cosa es, pues. Lo único que dicen es que es un gran amigo del embajador Trujillo en la OEA y que por eso lo nombraron, pero que no tiene aparentemente
también este embajador no tiene colmillos también.